Bienvenidos a Experiencias para Ganar. En este episodio hablaremos de finanzas para ganar. Para profundizar sobre estos temas nos acompaña Martín Nahor, fundador y CEO de Bankingly, fintech que captó inversiones por $16 millones para trascender las fronteras uruguayas y con el que compartimos un importante background corporativo, los dos trabajando muchos años para Microsoft en varios países de la región. Bueno, bienvenido Martín, gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias Federico por la invitación, un placer estar acá. Contame cómo fue para vos, ese paso de la corporación a emprender. Contame dos buenas y dos malas de las que no te esperabas. Mira, la mejor, sin duda ninguna, es que en la corporación la que maneja la agenda es la corporación. Y entonces los cumpleaños de tus hijos, los aniversarios de bodas, todas esas cosas no importan. Cuando está el evento corporativo, hay que estar. En el emprendimiento propio, uno maneja su agenda. Te diría que esa para mí es, por una distancia enorme, una de las principales ventajas. Y después está la sensación, como la otra positiva, la sensación esa de control del destino de uno, por lo menos en lo que está bajo control, ¿no? Versus el ejecutar una estrategia de la corporación, que típicamente si uno está allí es porque cree en esa estrategia, en esa misión, pero de última es una misión y una estrategia ajena. Las malas es, en muchos casos, un sentimiento de soledad, de estar solo contra el mundo, no importa que hay gente, hay equipo, hay inversores que te acompañan. El rol del emprendedor, y sobre todo si no tiene un cofundador, es un rol muy, muy solitario. Hay organizaciones y networks y gente que ayuda y que acompaña, y la verdad que son muy valiosas, como Endeavor, como YPO, como varias, donde uno va tratando de encontrar abrigo y acompañamiento y comprensión, pero sigue siendo una tarea solitaria. Y la otra negativa, bueno, diría quizás es que hay que salir a asegurarse de que haya plata en la caja cada mes, versus la corporación donde los sueldos se pagan mágicamente apretando un botón. Sí, comparto, aparte del tema de la soledad, es como todo, ¿no? Y esa soledad a veces implica que hay momentos muy complejos en donde tenés que agarrar fuerza de donde aparezca, ¿no? Y creo que coincido con vos que esa es una de las dificultades más fuertes. Yo veo a Uruguay muy fuerte en el mercado de la fintech, digamos, de hecho han salido unos ejemplos muy importantes y un unicornio como dLocal, por ejemplo. Y Uruguay 21 particularmente ve al país consolidándose como un hub regional, ¿no? En este mercado. ¿Cómo lo ves vos y por qué crees que esto está pasando? Mira, para ser realista, yo creo que Uruguay no tiene condiciones particulares específicas que lo hagan mejor que otras cosas, en el sentido de la ventaja educativa sobre la cual históricamente nos paramos. En la pirámide pequeñísima del subgrupo de gente que va a emprender y demás, hay gente como esa en todos lados. Desde el punto de vista del mercado financiero uruguayo como laboratorio, Uruguay es un país súper atrasado desde el punto de vista del mercado financiero. Es un país poco innovador. En estos últimos años se ha tratado de avanzar sobre pagos, sobre transferencias, etc. Pero es un mercado muy concentrado en pocos players que tienen todo el poder y un regulador que se mueve lento. Entonces Brasil avanzó infinito, México avanzó, Colombia avanzó, todo el mundo avanzó, Argentina avanzó por la necesidad de vivir en ese mundo y Uruguay no. Entonces creo que esas no son las condiciones. Creo que hay condiciones quizás que son más soft, pero la estabilidad, no solo la estabilidad del mercado en general, el respeto por los contratos y todo ese set de cosas que hacen de Uruguay un país sólido, estable, donde se puede vivir bien, desde donde uno puede emprender sin tener que preocuparse de que le muevan todas las reglas todos los días. Creo que eso es lo que lo hace distinto. Y eso también tiene la gran ventaja de que se aplica no solo a nacionales, sino también a extranjeros que quieren venir a disfrutar acá de esa estabilidad para emprender, y hemos visto un montón de inmigración de emprendedores que emprenden desde acá. Case in point, arrancando por vos, pero también muchos otros, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa para mí es la receta fundamental. Ninguna de las otras piezas, gente, recursos, data centers, conexión a nada, ni que hablar conectividad aérea, son lo que atrae.
Claro. Está interesante. Y en ese contexto, porque a mí también me llama la atención que algunas plataformas que en varios países de Europa e incluso en Latinoamérica están, en Uruguay cuesta mucho arrancar, ¿no? No sé si es un tema de cultura, de la gente o de la misma estabilidad que no requiere plataformas nuevas, no sé, digo, no conozco el mercado, digamos, ¿no? Pero, digo, el caso emblemático es Mercado Pago, ¿no? Que tiene una penetración bajísima comparado con otras regiones, ¿no? Y de esas muchas otras también, ¿no? Sí, ahí ya te diría, es un mercado financiero muy chico, en tamaño relativo con todo el mundo, muy consolidado en pocos players que controlan los pagos, los POS, los bancos. El regulador uruguayo sufrió mucho la crisis del 2002 en Uruguay, generada por 2001 en Argentina, y decidió, y esa es mi interpretación por supuesto, que su único objetivo en la vida era que eso no volviera a pasar, y no hay ningún otro objetivo. Entonces no hay objetivo de innovación, no hay objetivos, o sea, y de vuelta, hay discurso de innovación y hay ganas, pero no hay esa necesidad sentida profundamente de moverse y cambiar. Entonces se hacen pequeños movimientos y demás, pero al final todo sigue igual y hacer una nueva plataforma de pagos en Uruguay es difícil. Incluso el Banco Central, la dirigencia del Banco Central queriendo hacerlo, le cuesta mover la estructura y le cuesta mover a los players y demás. Entonces es difícil y mal que bien funciona. Tenemos un nivel de créditos contra PBI muy bajo, entonces falta un montón de crédito para dinamizar la economía. Un país que necesita crecer más rápido, necesita más crédito y no termina de ocurrir. Impresionante a veces como la regulación intoxica el mundo emprendedor, ¿no? Digo, lo hace más lento, más complejo, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera es la regulación escrita, sino que es la postura reguladora, ¿no? Claro, cuando la postura es no me compliques la vida, ¿no? Acá el objetivo es no salir en el diario. Claro. Y ese es el único objetivo. Es difícil. ¿Cómo haces para mantener la innovación en el equipo? ¿Cómo la motivás? ¿Cómo la incentivás? ¿Por qué es difícil? Porque estás todos los días corriendo, ¿no? Y a veces el objetivo es el cortito y tenemos que pensar distinto, fuera de la caja. Es un desafío sobre todo contra el día a día, ¿no? Y sobre todo en un mundo como FinTech, donde vos estás moviendo plata en producción todos los días del año, 7x24, encontrar ese espacio para mirar. Ni que hablar más allá del horizonte, como dicen algunos. Mirar más allá de la nube pasajera de hoy requiere proactividad en encontrar los momentos y las maneras. Y nosotros tenemos una cadencia trimestral y de ciertas cosas que hacemos dentro de la empresa para darnos el espacio y tratar de encontrarlo. Igual es una lucha titánica contra el día a día. Y eso es desde el punto de vista del sistema interno. Y del otro, desde el punto de vista cultural de la empresa, el ponerle mucho foco a escuchar a los clientes, a hablar con los clientes, a escuchar, que son dos cosas bien distintas, tratar de entender las necesidades y, en nuestro caso, de las infinitas necesidades posibles, de los infinitos tipos de usuario posibles, de los infinitos tipos de mercado posibles, el enfocarte. Vos no estás innovando para todo posible usuario, de todo posible institución, de todo posible país. Estamos innovando para los que son nuestro usuario objetivo en los países emergentes, en nuestro caso que perseguimos, para el tipo de institución financiera que perseguimos. Y entonces es esa mezcla de tratar de ampliar el horizonte con un scope razonable que se haga abarcable. ¿Y cómo lidias con el FOMO de la inteligencia artificial en tu mundo? Es difícil porque hace 2 semanas lo que era absolutamente en serio era testear Devlin, el primer programador bueno de inteligencia artificial y demás, y ahora resulta que era 70% demos enlatadas y que el bichito automático hacía sus propios bugs para arreglarlos versus arreglar bugs de verdad, y etcétera. Entonces ahora resulta que ese link que le mandé al equipo, ojalá no lo hubiera mandado y no hubieran perdido ni 5 minutos en mirarlo. Es un desafío el tratar de curar la información, como se dice, ¿no? El leer, estar al día, tratar de vuelta, es discernir las verdaderas tendencias de la inmediatez absoluta y lo que es moda hoy en día, ¿no? No, y esta paranoia de no sea que alguien aparezca con algo nuevo y me gane y la velocidad con que va todo esto se va multiplicando todos los días, ¿no? Sí, sin duda. A ver, yo cuando ambos estábamos en Microsoft y la gente me preguntaba, ¿no? ¿Dónde va a estar la tecnología dentro de 5 años? No tenemos idea. Y en aquella época yo lo que decía, de 5 años es una versión de Windows. Claro.
Claro, exacto. ¿Cuánto cambió tu vida entre 2 versiones de Windows? No, entonces, lo que dicen es, en el largo plazo las cosas cambian muchísimo, en el corto plazo son pequeños cambios a poco y no hay que enloquecerse, hay que simplemente estarse seguro de que no estás tomando decisiones que te inhiban el acompañar la tendencia. Simplemente que no estás anclando en cosas que después te inhiban. Desde qué sistemas de programación, qué lenguaje de programación, qué arquitecturas diseñas, para que no te inhiban usar lo que viene, pero que no te obliguen a usarlo hoy, cuando todavía no está probado y no sé qué. Y después decisiones que hay que tomar valientes en el sentido de decir, hay áreas de tu negocio que son absolutamente críticas donde querés liderar y hay áreas donde estás absolutamente ok con acompañar. Y en esas no perder el sueño. Y discernir bien eso. Estas son las claves. Y estas otras, bueno, cuando ya todos se pongan de acuerdo en cuál es el mejor tool de inteligencia artificial para hacer la tarea X, adoptamos ese tool y afuera. Pero yo no voy a ser el mejor generador de content marketing del universo. Y no necesito liderar ni la industria ni nadie en cómo genero posts automatizados de LinkedIn 200 veces al día. Claro. Que otro lo encuentre y cuando esté establecido en la industria que este tool te ayuda con tus 3 posts diarios y te los hace razonables, pero hay un humano que le puede poner valor arriba, etcétera, ese es el tool. Está buena la forma de verlo. Y volviendo un poquito a Uruguay, ¿cómo fue para vos salir desde Uruguay con un emprendimiento, no? ¿Encontraste dificultades? ¿Algo te ayudó o no te ayudó? Digo, ¿te hizo más lento, más rápido? A ver, creo que ayuda en el sentido de vuelta, salís desde una base estable, donde las cosas no se te están moviendo en la base, mientras vos estás tratando de capturar nuevos mercados, etc. Creo que más allá de que a priori cuando llegas a un país, sobre todo si vas a países, no vas a Estados Unidos o a España o lo que sea, si vas a mercados emergentes como nosotros, en muchos casos hay que explicar lo que es Uruguay. En Latinoamérica, por lo pronto, tenemos una muy buena imagen y la gente entiende que Uruguay de vuelta es eso, sí, es un país serio, estable. Entonces, por lo pronto vas ganando, o como mínimo no vas perdiendo. Sos un extranjero con sus cosas buenas y malas, pero no vas perdiendo. Nosotros hemos ido a África, hemos ido un poco más lejos y ahí sí, tenés que explicar. Pero la verdad es que tenés una buena historia para contar. Después, como siempre, las acciones, las referencias, eso es lo que habla, ¿no? Si yo ya tengo 50 clientes, el cliente 51 debería ser más fácil de obtener y el número 100 mucho más fácil, etcétera, y vas juntando referencias, etcétera. Pero Uruguay yo creo que te da eso, te da una base sólida sobre la cual construir y eso es importante. Martín, ¿y cómo es a Uruguay en el contexto internacional hoy? Y si crees que hay este contexto, o eventualmente uno peor, puede ayudar a Uruguay de alguna manera. A nadie nos va a beneficiar, pero ¿cómo crees que Uruguay queda parado en ese contexto, particularmente en tu mercado, no? Y sí, yo ahí creo, ya te digo, por un lado que si tu ventaja competitiva es la estabilidad, mayor incertidumbre global debería solo mejorar tu posición competitiva, ¿no? Entonces está bueno estar diferenciados en eso cuando hay más incertidumbre en el mundo y las cosas se mueven. Yo creo que eso es una ventaja. Y creo que después lo que va pasando es los éxitos acumulados y las referencias. Ya no es solo dLocal, es Mercado Libre y su fundador y muchos de sus management está acá. Y Global y muchos de sus management está acá. Y gran parte de los unicornios argentinos, digamos, están basados acá de alguna manera. Y Nubank, su fundador, vive acá. Y de vuelta, y eso va dando esas referencias, esa estabilidad. Entonces, en un mundo cada vez más inestable, y bueno, Uruguay sigue siendo un paraíso en ese sentido. Hay que trabajar todos los días para mantenerlo, ¿no? El desafío, si querés, volviendo a mi visión del regulador local, es el riesgo principal que tiene el regulador local es obsolescencia. No es que las 10 licencias bancarias que absolutamente quiere tener y no quiere tener 11 ni que lo maten, se le funda ninguna de esas, porque se dedica a cuidar esas 10. El tema es quedar absolutamente obsoleto en un mundo donde PICs y códigos QR y esto y aquello dictaminan qué es real en fintech y qué no. Exacto. Y si te fueras 15, 20 años para atrás y le hablaras a tu Martín de ese momento, ¿qué recomendaciones le darías para volver a empezar? Una es, pondría mucho más esfuerzo el que puse en tener un cofundador. Creo que, de vuelta, volviendo al tema de la soledad del emprendedor, el tener un cofundador codo a codo ayuda y mucho, uno o N, pero por lo menos uno. Yo tengo socios, pero no ejecutivos, que no trabajan en la operación y entonces no es lo mismo.
Como todo, ponen más ganas o menos ganas dependiendo de los momentos, pero no es su trabajo el estar conmigo en el día a día. Entonces, ese te diría que es uno de ellos. Y lo otro es elegir bien, muy bien, los socios que vas adoptando a lo largo del camino. Sí. Cuando uno necesita plata, levantar plata para seguir creciendo, etcétera, en ese momento parece que la plata es plata, pero la plata viene con gente. Sobre todo no es una cuestión de que la gente es buena o mala, es una cuestión de la gente trae intereses, porque representa intereses. Nosotros tenemos una mezcla de inversores súper amplia, desde organismos multilaterales como el BID a Venture Capital tradicional. Y bueno, y una vez que los tenés a todos, tenés que contemplar, porque genuinamente vos fuiste a pedir y ellos te dieron, y ambos de buena fe aceptamos ser socios. Y bueno, y entonces tenés que tener en cuenta sus agendas, sus tiempos, y ver cómo logramos los objetivos consolidados de todos, ya no solo los tuyos. El tema del cofundador y el tema de los socios a lo largo del camino son las dos cosas que ojalá haría mejor la próxima vuelta. Y muchas veces coincido plenamente con lo que acabas de decir, y muchas veces los socios no son emprendedores. Uh-huh. Entonces no entienden el mundo del emprendedurismo, sus riesgos, sus dificultades, sus variaciones, ¿no? Entonces, a veces, distinto si estás con un institucional que sabe el riesgo que está asumiendo, ¿no? Pero cuando vas a las personas físicas, algunos son emprendedores y otros no. Y entonces, a veces sus demandas no tienen en cuenta el mundo emprendedor, que es muy variable. Mira, yo una decisión que ahí sí no me arrepiento, porque creo que la tomé a tiempo, es no aceptarle plata a nadie, persona física, que no hubiera invertido en startups antes. Asumiendo que eso implicaba que entendían el riesgo en que se estaban metiendo, ¿no? La contracara de eso es, si alguien cuando va a invertir en una startup temprana te pregunta cuál es el EBITDA, es el inversor incorrecto. Exacto. Es el inversor incorrecto. Lo mejor que puedes hacer si querés mantener esa relación es no aceptarle la plata. Claro. Y bueno, eso es parte también de los aprendizajes, ¿no? Claro. Bueno, Martín, hasta acá llegamos con este nuevo episodio de Experiencias para Ganar, un podcast coproducido por El País y Vitrum Capital. Te agradezco, Martín, por acompañarnos en este capítulo de Finanzas para Ganar. Muchas gracias. Y nos reencontramos en el próximo capítulo.